Soy Juan Mejía, bienvenido a otra edición de Video Tutorial. En esta ocasión se explicará las funciones básicas para el uso del osciloscopio Tektronix TVS1042 y el generador de funciones AFG2105. A continuación se explicará las opciones básicas con las que cuenta el generador de funciones AFG2105 en el panel de control. El botón de encendido se encuentra en la esquina inferior derecha. Solo basta con presionarlo para que el generador de funciones encienda. El botón Output se utiliza para activar la señal de salida en el generador de funciones. Si este botón no es presionado, el generador de funciones no enviará la señal del conector Output aun cuando el generador esté encendido. La pantalla es la sección del dispositivo en la que se encuentra la forma de onda, valor de amplitud y la frecuencia de la señal a generar. Una vez que se enciende el generador de funciones, se observa la forma de onda, el valor de la frecuencia en Hz, voltaje pico-pico y por último el valor offset de la señal. El botón función es con el cual se selecciona la forma de onda de la señal de salida del generador de funciones. Dicha señal puede ser una señal senoidal, señal cuadrada, señal triangular y señal de ruido. El botón de frecuencia se utiliza para seleccionar el cambio en la frecuencia de la señal de salida del generador de funciones. Una vez seleccionando la frecuencia, se hace el cambio moviendo la perilla. El botón de amplitud se utiliza para seleccionar el cambio en la amplitud de la señal de salida del generador de funciones. Una vez seleccionado el botón amplitud, se hace el cambio de dicho valor moviendo la perilla. A través del conector Output se obtiene la señal de salida del generador de funciones. A continuación se explicará de forma breve las opciones básicas del panel de control del osciloscopio TVS1042. En la esquina superior izquierda encontrará el botón de encendido del osciloscopio. Para encender el osciloscopio, solo basta con presionar suavemente dicho botón. Se mostrará en la pantalla del proceso de la carga del sistema operativo del osciloscopio. El osciloscopio está listo para usarse una vez que se muestre en la pantalla el eje X y Y. La pantalla es la sección del dispositivo en la que se muestra la forma de la señal de corriente alterna que se quiere analizar. En este caso, activaremos la onda senoidal en el generador de funciones para ver la onda de la pantalla. Las perillas corresponden a la escala del voltaje en Y para el canal 1 y para el canal 2. La tercera perilla corresponde a la escala en el tiempo de la señal, es decir, eje X. Los botones menú activan las diversas opciones para la medición de la señal que se encuentra en dicho canal. Por ejemplo, presionamos el botón 1 y activará las diversas opciones de medición para la señal que se encuentra en el canal 1. Y si presionamos el 2, mostrará también las diversas opciones para medir en el canal 2. En este caso desactivaremos el canal 2. El Map Menu activa las diversas operaciones que se pueden hacer con respecto a las señales que se encuentran en el canal 1
y en el canal 2. Puede ser resta del canal 1 menos el canal 2, multiplicación de la señal que se encuentra en el canal 1 por la que se encuentra en el canal 2, la transformada de Fourier del canal 1 y por último la suma de la señal que se encuentra en el canal 1 con la del canal 2. Presionamos otra vez canal 1. Las primeras dos perillas de posición mueven la señal de corriente alterna hacia arriba o hacia abajo en la pantalla del osciloscopio. La primera perilla mueve la señal, en este caso del canal 1, y la segunda perilla mueve la señal que se encontrará en el canal 2. La tercera perilla mueve la señal hacia la derecha o hacia la izquierda. Los botones superiores tienen diversas funciones tales como grabar la señal en la memoria USB, hacer mediciones directas en la señal, entre otras cosas. Una vez que nos hemos familiarizado con el generador de funciones y el osciloscopio, el siguiente paso es hacer las conexiones en el circuito eléctrico. Primero es conectar el cable a la salida del generador de funciones al conector de entrada del circuito 1. Conectar el caimán rojo a la terminal de conector que está conectada a R1 y conectar el caimán negro a la terminal que está conectada a tierra. Después conectar directo a tierra el caimán negro del canal 1 del osciloscopio y la punta del osciloscopio a la terminal del conector que está conectada a R1. Esto es para medir de forma directa la señal que entregará el generador de funciones y asegurar que la señal que se especificará en dicho generador de funciones es realmente la señal que está recibiendo el circuito. Primero se seleccionará generar una onda sinusoidal. Para esto presionar el botón función en el generador de funciones hasta que en la pantalla del generador muestre una onda sinusoidal. Después presionar el botón amplitud para establecer un valor de 10 volts pico pico en la señal de salida del generador de funciones. La modificación se puede hacer girando la perilla en el sentido de las manecillas del reloj para incrementar o en el sentido contrario de las manecillas del reloj para decrementar. Si el cambio es muy pequeño, presionar la flecha que señala hacia la izquierda y mover la perilla en el sentido de las manecillas del reloj. Ahora, si quiere hacer el cambio menor, presionar la flecha que apunta hacia la derecha y mover la perilla en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Esto hasta establecer un voltaje 10 volts pico a pico. Ahora presionar el botón de frecuencia para establecer una frecuencia de salida de 1 kHz. La modificación en la frecuencia, al igual que el voltaje, se puede hacer girando la perilla en el sentido de las manecillas del reloj para incrementar el valor, en el sentido contrario de las manecillas del reloj para decrementar el valor. Si el cambio es muy pequeño, se puede presionar con las flechas hacia la izquierda y girar para incrementar en el sentido de las manecillas del reloj, y ahí tenemos 1 kHz. De igual forma, si quiere hacer incrementos pequeños, pues presione la flecha hacia la derecha y puede hacer estos cambios moviendo la perilla, y ahí establecimos un valor de 1 kHz. El primer paso es asegurar que la punta del osciloscopio se encuentre seleccionada a atenuación de por 1, ya que de lo contrario la señal estará atenuada al entrar al osciloscopio y la medición será incorrecta. Por ejemplo, si se selecciona por 10, se puede observar en el osciloscopio que la señal se atenúa, dando la impresión
que la señal es de menor amplitud de lo que realmente es. Ahora regresaremos a por 1 otra vez. Otro detalle a cuidar es que la atenuación en el canal del osciloscopio también se encuentre por 1, ya que de lo contrario la escala en el osciloscopio será incorrecta y por tanto la medición que haga en el osciloscopio de la amplitud de la señal obtenida del circuito también será incorrecta. Por ejemplo, si establecemos la atenuación de por 10 en el canal del osciloscopio, la escala multiplica por 10, haciendo así la escala de 2 volts que teníamos a 20 volts. Esto indica al osciloscopio que la amplitud que se recibe de la punta del osciloscopio la multiplicará por 10, arrojando así en la pantalla del osciloscopio una medición de amplitud 10 veces mayor de lo que la señal en el circuito realmente es. Es decir, el osciloscopio nos arrojará una medición incorrecta. Ahora regresaremos a la selección A por 1. A continuación se comprobará que la señal que está recibiendo el circuito es senoidal con un voltaje de 10 volts pico pico y una frecuencia de 1 kHz, mediante la medición con el osciloscopio. El primer paso es presionar el botón Autoset. Esto ayuda a que el osciloscopio haga los ajustes automáticos de las escalas en el eje vertical, lo que es la amplitud, y el eje horizontal, que es el tiempo, para visualizar la señal en la pantalla de forma óptima. Como se observa en la pantalla, el voltaje de la señal es aproximadamente 10 volts pico a pico y la frecuencia de 1 kHz. Esto indica que el generador de funciones está entregando al circuito la señal que establecimos en un inicio. Se medirá la amplitud, periodo y frecuencia mediante métodos diferentes. El primero es utilizando la cuadrícula de la pantalla. Después, utilizando los cursores. Y por último, utilizando las opciones de medición directa con las que cuenta el osciloscopio. Antes de empezar a ver los métodos de medición, conectar el canal 1 del osciloscopio en las terminales de la resistencia 1. Esto permitirá medir la caída de voltaje y frecuencia de la señal senoidal en la resistencia 1. Después, presionar el botón Run Stop para congelar la señal en la pantalla del osciloscopio. Aparecerá un indicador en la parte media superior de la pantalla de que la señal ha sido congelada. Esto facilita medir y analizar la señal del circuito. Ahora empezaremos las mediciones con el método de cuadrícula. Primero posicionar el origen, que es la flecha amarilla, vertical de la señal en 0 volts. Esto se logra girando la perilla de posición de canal 1 hasta lograr que se encuentre en el centro de la pantalla del osciloscopio. Debajo de la perilla de posición del canal 1 encontrará la perilla que modifica la escala del canal 1. Establecer la escala de voltaje a 1 volt girando dicha perilla. Como se puede observar en la pantalla del osciloscopio, la señal cubre un cuadro con 2 divisiones hacia arriba del origen, que es el semiciclo positivo, y cubre un cuadro con 2 divisiones hacia abajo, que es el semiciclo negativo. El cuadro cuenta con 5 divisiones, por tanto, cada división tiene un valor de un cuadro entre 5, igual a 0.2. Por tanto, el semiciclo positivo cubre 1.4 cuadros y el semiciclo negativo cubre 1.4 cuadros. En total se tiene que la señal cubre 1.4 cuadros más 1.4 cuadros igual a 2.8 cuadros.
Para obtener el valor en volts del voltaje pico a pico, se multiplica la escala de la cuadrícula por la cantidad de cuadros que cubre la señal en la pantalla del osciloscopio. Es decir, 2.8 cuadros por 1 volt cada cuadro, que es igual a 2.8 volts pico a pico. La última perilla de escalas de la derecha modifica la escala horizontal, que es el tiempo tanto del canal 1 como del canal 2. Establecer la escala del tiempo a 250 microsegundos girando esta perilla. Ahora asegurar que el inicio del semiciclo positivo de la señal se encuentre en el centro de la pantalla, justo en el origen del eje horizontal y vertical. Esto se logra girando la perilla de posición que se encuentra justo arriba de la perilla de escala de tiempo. Ahora haremos la medición del periodo de la señal, utilizando la escala de la cuadrícula horizontal. Recuerde que el periodo de una señal se mide a partir del inicio del semiciclo positivo hasta el final del semiciclo negativo. Como podemos observar en la pantalla del osciloscopio, un cuadro cuenta con 5 divisiones. Por tanto, cada división equivale a un cuadro entre 5, igual a 0.2. La señal senoidal cubre 3 cuadros con 3 divisiones, es decir, 3.6 cuadros. Por tanto, el periodo es el número de cuadros por la escala de tiempo que se estableció en un principio. En este caso es 3.6 cuadros por 250 microsegundos igual a 900 microsegundos. La frecuencia de la señal se calcula utilizando el periodo que se midió en la fórmula frecuencia igual a 1 sobre el periodo. Por tanto, la frecuencia de la señal que medimos es de 1 sobre 900 microsegundos, que equivale a 1111 Hz, es decir, 1.111 kHz. Un valor aproximado a 1 kHz que se estableció al inicio en el generador de funciones. Como se pudo observar, el método de la cuadrícula nos da valores aproximados a los que establecimos en el generador de funciones. Esto se debe a la apreciación del ojo humano al contar los cuadros y divisiones de la cuadrícula de la pantalla del osciloscopio. Ahora continuaremos con el método de cursores. Este método consiste en activar la función de cursores con las que cuenta el osciloscopio para medir el voltaje pico a pico y la frecuencia de la señal generada por el generador de funciones. Presionar el botón cursor para activar el menú de cursores en la pantalla del osciloscopio. Después, seleccionar del menú que aparece en la pantalla del canal donde se encuentra la señal que se quiere medir. En este caso seleccionaremos el canal 1, que es donde tenemos conectado el canal en la resistencia R1. Ahora haremos las mediciones de voltaje pico a pico utilizando los cursores. Para eso tenemos que especificar en el menú de la pantalla el tipo de medición. En este caso, presionar el botón que se encuentra a un lado de tipo hasta que aparezca el texto amplitud. Esto enciende un color verde el indicador de la perilla que se utiliza para desplazar el cursor 1 y cursor 2 en la pantalla del osciloscopio. Después presionar el botón del menú de la pantalla que se encuentra a un lado del texto cursor 1 y desplazaremos dicho cursor con la perilla a la cresta de la señal. Ahora presionar el botón del menú de la pantalla que se encuentra a un lado del texto cursor 2 y mover dicho cursor al valle de la señal. El valor de voltaje pico a pico se encuentra en el menú de la pantalla a un lado del símbolo delta, en este caso 2.64 volts, que es un valor muy aproximado al que obtuvimos
con el método de la cuadrícula. Para hacer la medición del periodo de la señal, solo se tiene que cambiar el tipo de medición. Presionar el botón que se encuentra a un lado de tipo hasta que aparezca la palabra tiempo. Después presionar el botón del menú de la pantalla que se encuentra a un lado del texto cursor 1. Y con la perilla de cursores mover dicho cursor al inicio del semiciclo positivo. Después presionar el botón del menú de la pantalla que se encuentra a un lado del texto cursor 2. Y con la perilla de cursores mover dicho cursor al final del semiciclo negativo. El valor del periodo se encuentra a un lado del símbolo delta T minúscula. En este caso, 910 microsegundos. Y debajo del valor del periodo se encuentra el valor de la frecuencia. En este caso, 1.099 kHz. Como se pudo observar, el método de cursores nos da valores muy aproximados a los que establecimos en el generador de funciones. Este método es más sencillo y puede ser más exacto que el de la cuadrícula si se posiciona de forma adecuada los cursores en la señal. El método de medición directa consiste en activar las funciones de medición directa con las que cuenta el osciloscopio para medir el voltaje pico a pico, el periodo y la frecuencia de la señal generada por el generador de funciones. Primero removeremos las líneas de los cursores presionando en tipo. Después presionaremos el botón Measure para activar las funciones de medición directa. Después seleccionar del menú que aparece en la pantalla el canal donde se encuentra la señal que se quiere medir. En este caso, el canal 1 es el que está midiendo la señal de la resistencia R1. Por tanto, se presiona el botón superior del menú de la pantalla hasta que aparezca el canal 1. Ahora se hará la medición del voltaje pico a pico. Para eso tenemos que especificar en el menú de la pantalla el tipo de medición. En este caso, presionar el botón que se encuentra a un lado de tipo hasta que aparezca voltaje pico a pico. El valor del voltaje pico a pico se encuentra justo debajo de la palabra voltaje pico a pico, que es de 2.68 volts. Para hacer la medición del periodo de la señal, solo se tiene que cambiar el tipo de medición. En este caso, presionar el botón que se encuentra a un lado de tipo hasta que aparezca el texto periodo. El valor del periodo se encuentra justo debajo de la palabra periodo, que es de 999 microsegundos. Por último, para hacer la medición de la frecuencia de la señal, solo se tiene que cambiar el tipo de medición. En este caso, presionar el botón que se encuentra a un lado de tipo hasta que aparezca el texto frecuencia. El valor de la frecuencia se encuentra justo debajo de la palabra frecuencia, que es de 1.001 kHz. Como se pudo observar, el método de medición directa es el más fácil y exacto, ya que no se ven involucrados ningún tipo de cálculos
y a la apreciación del ojo humano. Por tanto, se elimina el error humano en las mediciones. El osciloscopio Tektronix TVS-1042 cuenta con un puerto USB, el cual se puede utilizar para guardar las imágenes de las mediciones en diferentes tipos de formatos. Primero, insertar la memoria USB al puerto del osciloscopio. El osciloscopio muestra una pantalla donde especifica el proceso en el que detecta la memoria USB. Después, presionar el botón Save Recall, que se encuentra a un lado del botón Measure. Esto activará en la pantalla del osciloscopio las funciones relacionadas a guardar o abrir datos en la memoria del USB. En este caso grabaremos la señal de la pantalla del osciloscopio como imagen. Por lo tanto, presionar el botón que se encuentra a un lado del botón Acción en la pantalla del osciloscopio hasta encontrar la opción Guardar como imagen. Después seleccionaremos el formato JPG, en el cual se guardará la imagen de la señal de la pantalla del osciloscopio. Para esto, presionar el botón que se encuentra a un lado del menú Formato de archivo en la pantalla del osciloscopio. Como podemos ver, cuenta con diferentes formatos. Por último, presionar el botón que se encuentra a un lado del menú Almacenar, para que la imagen se guarde en la memoria USB. Cuando esté en proceso de almacenar, aparecerá una imagen de un reloj en la pantalla. El osciloscopio termina de guardar la señal como imagen una vez que desaparece la imagen del reloj. Para asegurarnos que la imagen se guardó de forma exitosa, insertar la memoria USB en el puerto USB de la computadora y abrir dicha imagen. Se puede observar la señal en la imagen. Sin embargo, no se encuentran los valores de los voltajes pico a pico, frecuencia o periodo. Por lo tanto, insertaremos de nuevo la memoria USB en el osciloscopio para guardar dicha imagen, pero ahora incluyendo las mediciones. Una vez que el osciloscopio detecta la memoria USB, presionaremos el botón Measure y mediremos de forma directa los valores de voltaje pico a pico, frecuencia, periodo, voltaje máximo y voltaje mínimo de la señal en una sola pantalla. Damos hacia atrás. Ahí tenemos el voltaje pico a pico. Ahora seleccionaremos la frecuencia. Ahí está. Damos hacia atrás. Ahora mediremos el periodo. Seleccionamos el tipo periodo. Damos hacia atrás. Ahora mediremos el voltaje máximo. Presionamos aquí. Hasta encontrar la palabra max. Ahí está. Damos hacia atrás. Y ahora el voltaje mínimo. En tipo. Lo tenemos. Una vez que se muestran todos los valores en una sola pantalla, presionar el botón Save que se encuentra debajo de la perilla de los cursores. De nuevo, se muestra una imagen de un reloj mientras se guarda la pantalla del osciloscopio como imagen con formato JPG. Para asegurar que la imagen con las mediciones se guardó de forma exitosa, insertar la memoria USB en el puerto USB de la computadora y abrir la imagen. Como se observa ahora, la imagen contiene las medidas de la señal que se especificaron en la pantalla del osciloscopio. Es todo por esta ocasión.
Aún nos queda pendiente por explicar varias herramientas del generador de funciones y el osciloscopio. En los siguientes videos estaré explicando más al respecto. Hasta la próxima.